realmente pensarse en eso. Entonces empiezan ustedes, hermanos, entre todos sacamos el punto 2 y el versículo 2 y el versículo 3, entonces para la familia. Por favor, mi hermanito, familia de Motivar Rincón, gracias. Mis hermanos, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, listo. Gracias, hermano. Bueno, nosotros teníamos, como le decía a mi pastor, el versículo 1 del capítulo 3. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, lo primero que nosotros pues sacamos fue la ordenanza, que es una sujeción a los gobernantes y a las autoridades. Y de esta ordenanza, pues lo que pudimos sacar, o el verbo, el verbo que pudimos sacar es la obediencia. Y para poder definir o entrar a pensar en eso, hablamos o quisimos definir lo que es una ordenanza. Y una ordenanza es un conjunto de normas u órdenes que rigen o regulan el buen gobierno y funcionamiento de algo, especialmente de una ciudad o de una comunidad. Bíblicamente, pues vemos que las ordenanzas están en la palabra de Dios desde el principio hasta el fin. Dios envió por medio de sus mensajes de muchas formas y muchas maneras, siempre Él envió ordenanzas. Y sacamos 2 versículos. En Números, capítulo 9, verso 23. Dice la palabra de Dios. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Tomamos ese versículo teniendo en cuenta la definición que dice que es especialmente de una ciudad o comunidad. Y en Levítico 18:30. Dice la palabra de Dios, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Amén. Lo segundo que quisimos resaltar fue los principios. Para eso también pues sacamos la definición. Son reglas o normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir, y pues una cantidad que encontramos en la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces ahí vemos que la ordenanza, en cuanto a la definición, y a nosotros como hijos de Dios, debe ser primeramente nuestra fidelidad y obediencia, primeramente al Señor, ¿no? Como nuestro Dios. Pero también está el mandato de obedecer a nuestros gobernantes y autoridades. Por eso es que Pablo allí en la epístola de Tito dice, recuérdales. Esa palabra recuérdales en la gramática del antiguo texto griego dice, está dirigida al tiempo presente y es como ir a recordar, así se enuncia, ir a recordar. Por eso Tito debía recordar constantemente a los cristianos bajo su cuidado que mostraban respeto y humildad hacia todas las personas, pero especialmente, ahí como lo dice el versículo, haciendo énfasis a los que están sujetos a gobernantes y autoridades. Por eso Pablo pide que se recuerde a los cristianos sus deberes con respecto a la autoridad. Porque Pablo lo veíamos en Tito 1:12, donde hablaba que el difícil carácter de los habitantes de Creta, si lo recordamos, decía que literalmente la palabra dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Por eso es que Pablo, conociendo ese difícil carácter de ellos, hizo especial énfasis en el primer versículo
diciéndoles que les recordara quiénes son sus gobernantes y autoridades y que tiene un especial significado en ellos, que es lo que vamos a ver a continuación a través de la obediencia. Bueno, en cuanto a la de Corintios que leímos anteriormente, pues también nos hacía reflexionar que las ordenanzas y los principios de Dios no todos los pueden comprender. El Señor en su palabra dice que Él habla y ordena, pero no todos los hombres van a poder comprender lo que el Señor está hablando y ordenando, porque necesitamos el discernimiento de parte del Espíritu Santo para comprender lo que el Señor nos está pidiendo. Cuando dice, recordarles que se sujeten, nosotros quisimos sacar pues como esta gráfica muy sencilla, teniendo en cuenta que la base siempre y debe ser el Señor, y siempre para el Hijo de Dios la obediencia nace en lo que dice el Señor. Hablamos un poquito de eso el domingo ayer en la congregación cuando el pastor nos recordaba que es al Señor al que debemos sujetarnos y obedecer. No debemos estar preparados porque el pastor nos ve o porque tal persona nos ve, sino porque es Dios el que nos demanda que debemos estar preparados, y pues el pastor hacía claro el ejemplo en cuanto a los hombres para estar listos en el momento que tengan que liderar o hacer su servicio como sacerdotes. Teniendo en cuenta que todo nace en el Señor y que para el Hijo de Dios la base es la palabra de Dios, pues sacamos estas tres partes del cuerpo de Dios que deben estar sujetos y que debemos recordar las obediencias y los principios del Señor. En cuanto a los siervos, pues primordial que recuerden y que se sujeten a la sana doctrina y que la ejerzan por medio de la enseñanza o que la enseñen. La iglesia, pues sujetarnos y obedecer al amor y las buenas obras. Y los hombres, pues en general, todos como hombres y mujeres, que tengamos fe y que tengamos la sujeción y que conozcamos, mejor dicho, a qué nos estamos sujetando, o sea, tener un conocimiento de Dios para poder sujetarnos. La referencia a que no todos podemos entender los principios y obedecer al Señor tiene que ver con esto. Si nosotros no comprendemos y no conocemos a nuestro Dios, pues difícilmente vamos a poder obedecerle, porque no vamos a comprender la importancia de cumplir lo que el Señor nos demanda. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Romanos 13:1 eso: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso Pablo pide en esta carta que se recuerde a los cristianos esos deberes con respecto a la autoridad, y también hallando esa sumisión y obediencia a la autoridad impuesta por Dios, porque todas las están sometidas a las autoridades superiores y todas están bajo la autoridad que proviene claramente de Dios. Por eso es que y son por mandato de Dios. Por eso es que Pablo insistía constantemente en ello. También más adelante. Dale. Bueno, en cuanto a lo que decía Les del tiempo presente, de que recuérdales, nos hace pensar en tres cosas, y es que es presente, la redundancia, que es algo constante y que siempre va a ir en contra de nuestra carnalidad. El querer sujetarnos y obedecer a Dios siempre va a incomodar nuestra carne o nuestro sitio de confort o nuestra comodidad o lo que nosotros queremos hacer. Teniendo en cuenta que estamos viendo Tito, tratando de leer un poquito el contexto y obedeciendo lo que nos enseñaban ayer también, tuvimos en cuenta el difícil carácter de los habitantes de Creta. Veíamos que pues tampoco Tito la tenía fácil, porque la gente en la que él tenía que hablar pues no era un público, perdónenme la expresión o la comparación, un público fácil. Él tenía que estar muy bien preparado y saber dar la sana doctrina para que pudiesen entender. Y nos hacía pensar a nosotros en cómo Tito tenía que enfrentar esa gente de difícil carácter. Hoy en día los siervos de Dios también tienen que enfrentar el difícil carácter de las ovejas, ¿no? Pues el pastor, pues nosotros que somos aquí, ya que estamos aquí entre hermanos,
sabemos que las situaciones no son fáciles, aún con nosotros mismos, que somos parte de un cuerpo, de un ministerio, que hemos decidido seguir al Señor y apoyarle con nuestro servicio desde donde el Señor nos lo ha permitido por su misericordia, pero aún así no es fácil. El pastor tiene que lidiar con nosotros, con nuestro carácter, con nuestras debilidades, con eh, mm, las cosas que salimos en falso, con todo lo que él como ser humano también, que muy seguramente Tito también tenía que lidiar. Entonces nuestro difícil carácter muchas veces es igual o peor que el que los cretenses. Uno de pronto al leer Tito y al mirar cómo eran los cretenses y esa definición que leía al inicio, donde los categorizaban, uno dice, uy, pero qué calaña esa gente. Pero si vamos a mirar, creo que los siervos de Dios hoy tienen que lidiar igual o peor que Tito. Entonces, la obra milagrosa de la cruz en un creyente implica una acción y un conocimiento constante de Dios para poder sujetarnos y estar participando en las buenas obras, que eso se reduce a la obediencia. Ahí, pues, uno de los ejemplos primordiales y que debemos tener siempre es pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Quien se sometió a la autoridad y pues Él se sometió no solo a la autoridad directa de Dios, sino también a sus autoridades delegadas. Él se sometió a sus padres, se sometió a las autoridades del gobierno, Él pagó impuestos, obedeció las leyes del país. Durante toda su vida el Señor Jesús estuvo siempre sujeto a la autoridad. Nunca hubo en él un acto de rebeldía en ninguna ocasión y verdaderamente toda su vida estuvo bajo el principio de la obediencia. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque él siendo Dios se despojó a sí mismo y se hizo siervo, semejante a los hombres, y en esta condición se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, que nos lo muestra claramente Filipenses. Por eso queremos también en esta parte resaltar como cuatro como aspectos de nuestro Señor Jesucristo respecto a la sujeción. Primero, Él aceptó la autoridad de Dios. Segundo, se despojó a sí mismo del orgullo, del yo, de todo aquello que impidía obedecer a Dios, porque pues en su humanidad también él dijo, se despoja así, se humilló a sí mismo al hacerse dependiente solamente de Dios para exaltar su nombre y obedeció hasta el final a Dios, aunque esto implicara la muerte, con un propósito que claramente todos conocemos. Bueno, ya para ir terminando, en el versículo, en la parte C, espero que esté bien, ay Dios mío, creo que sí es la C. Uno sé, sí, que Uno habla al C, final así. de que estén dispuestos. Que estén dispuestos a toda buena obra. Es fácil llevar una vida cristiana pasiva viviendo lo que hemos convertido en la comodidad, lo que les hablaba ahorita a mis hermanos y mi pastor, de las promesas y no en el que podemos llamar o pensar que es un sacrificio de la ordenanza. Pues de esto también lo hemos hablado bastante en la congregación en diferentes contextos, de cómo cada vez es más difícil y creo que los siervos de Dios, los hombres que han entregado su vida en servicio al Señor, pueden dar, si les preguntáramos a ellos, creo que pueden decir que cada vez entre más pasa el tiempo, más difícil es llevar la grey, de cómo nosotros y el cuerpo de Cristo nos gusta hacernos llamar cuerpo de Cristo, pero en realidad no estamos haciendo parte de ningún cuerpo y no estamos representando a ningún Cristo. Entonces, para los siervos creo que esta es una cosa cada vez más evidente ahorita, pues con todos los cambios mundiales en nuestro país del gobierno, todo lo que los siervos van a tener que enfrentar como siervos ante la ley y ante los comportamientos de las personas, creo que no es fácil. Por eso es más nuestro compromiso a orar por ellos. Y a obedecer más que a los pastores, pues a nuestro Señor para poder ser parte realmente del cuerpo. En Juan 15, 1 al 11 es un poquito largo, pero mi esposito ya lo va a leer. Mis hermanos no sé si nos quieran acompañar o si quieren leer también. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, indudablemente el fruto es algo que debe estar en un hijo de Dios. Y si no está el fruto en nuestras vidas, pues debemos de evaluar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Quisimos sacar este cuadrito en donde tratamos de poner el contraste de nosotros como hijos de Dios, cómo podemos estar sujetos, pero no estar cumpliendo los otros principios o las otras ordenanzas. Podemos estar obedeciendo, pero no podemos estar cumpliendo los otros. Entonces, por ejemplo, podemos estar sujetos, pero no conocer a Dios. Podemos estar sujetos, pero no ser salvos. Podemos estar sujetos, pero no amar ni a nosotros mismos o al prójimo. Podemos obedecer, pero no creer en la obra de Dios. Podemos obedecer, pero no estar dispuestos a toda buena obra. Y podemos obedecer, pero no ser santos. Podemos estar en las buenas obras, pero ser carnales. Podemos estar en las buenas obras, pero no estar obedeciendo. Y podemos estar en las buenas obras, pero no tener una sana doctrina. Entonces, aquí otro deber de los cristianos es estar siempre dispuestos a toda buena obra. Y el capítulo 1 particularmente de Tito termina con la idea de que eran reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso lo veíamos en Tito 1:16. Nos muestra también Pablo en Tito, en el capítulo 2, donde dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable. También en el capítulo 2 dice, purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y en el capítulo 3 también nos lo habla en dos veces, nos repite lo mismo de buenas obras. En Tito 3:8 dice, procuren ocuparse en buenas obras. Y nuevamente dice en Tito 3:14a, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Entonces, en resumen, Pablo nos muestra en estos versículos la sana doctrina, la enseñanza buena y sólida, y también las buenas obras, y que debemos estar andando en ellas. No sé si mis hermanos quieran, como estamos mirando el cuadrito de cómo podemos estar pensando estar sujetos, obedecer o estar en buenas obras, pero estar incumpliendo algunos de los principios del Señor. No sé si alguno quiera ayudarnos con algún ejemplo real o que mis hermanos hayan vivido en su propia vida o que hayan podido evidenciar de una de estas posiciones. ¿No? Ok. Listo. Como tercero y último, entonces, nuestro ejemplo de cumplir la ordenanza teniendo el principio. Es decir, que no estemos ubicados en ninguna parte del cuadro que acabamos de ver, que podamos estar, por ejemplo, en una buena obra, pero no tener la sana doctrina, o que pensemos que estamos, o obedecer todo lo que nos diga, pero en realidad no tener una vida santa. Entonces, el ejemplo, pues, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, que obedeció y cumplió todo al pie de la letra como el Padre lo pedía y como el Padre nos enseñó por medio de él hacerlo. Esto lo vemos en Filipenses 2:5-8, donde el Señor Jesús entregó a sí mismo por amor por nosotros. La aceptación y fe en el Padre, amor y deseo de servirle, estudio y conocimiento de su palabra, gobernado y guiado por el Espíritu, una vida de sujeción y de buenas obras para su gloria. Son como las características que quisimos poner o los puntos claves que quisimos poner
para nosotros aprender y recordar del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo para poder llevar una vida sujeta y recordar siempre, como dice Tito, que estemos sujetos en obediencia. Otro de los ejemplos fue también cuando el Señor Jesús estuvo frente a los fariseos. El Señor Jesús le enseñaba en todo tiempo a la gente que debía obedecer las autoridades del gobierno, y tan es así que con los fariseos le preguntaron al Señor si debía pagar impuestos a César, y el Señor claramente le respondió: dar pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y otro ejemplo también que vemos allí es Noé obedeció aún sin entender, cuando por la fe Noé, advertido sobre cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Eso lo vemos en Hebreos 11, 7, 7, 7. Entonces, vemos en muchos ejemplos de la Biblia también la sujeción a autoridades. Pues lo podemos ver en 1 Timoteo 2, 1, 3, en 1 Pedro 2, 13, 14, también, donde habla someteos por causa del Señor. Y otro principio también de obediencia es en Hebreos 11, 8 y Hebreos 13, 17, donde siempre nos habla de la obediencia. Entonces, era como el resumen que hicimos, hermanos, para dar a conocer lo que es el primer versículo de Pablo en la carta de Tito. No sé si haya quedado claro o tengan alguna duda, mis hermanos y pastor. Gracias, familia. No sé si hay una pregunta de parte de nuestro hermano Javier, la hermana Rosemary. No sé si hay alguna inquietud o alguna aclaración o algo, un comentario anexo a lo que se ha expuesto, mis hermanos. No, mi pastor, no. No, señor. Todo muy claro, gracias. Gracias. Bueno, mis hermanos, entonces, tres cositas importantes en las cuales el siervo de Dios debe estar sobre los obreros y sobre las ovejas del Señor. Y lo vemos que no es fácil, como se explicaba, para la naturaleza humana estar en estas condiciones, es antinatural, y más con los tiempos que corren, sujetarse, obedecer y estar dispuestos. Son tres cosas en las cuales pues se ha explicado claramente, mis hermanos, que el creyente debe estar enseñando y recordando. Olvidamos porque olvidamos. Hay muchas razones. Porque no me interesa, porque simplemente tengo otras prioridades, o quizá porque no me interesa cumplir. Y podemos ver eso en el tiempo del Señor Jesús con los celotes. Los celotes no estaban dispuestos a sujetarse, mucho menos a obedecer, y obviamente ellos no estaban dispuestos a hacer nada que favoreciera el gobierno. Y vemos esa constante en todos los tiempos. Cuando el hombre no le gusta algo, simplemente entra en una situación que vamos a ver en el versículo 2, ¿sí? Y es no sujetarme. Si no estoy de acuerdo, entonces tengo mecanismos legales, vamos a llamar legales, entre comillas, de los cuales puedo hacer uso para atacar eso que ofende mi dignidad, mi condición de ser humano, y por lo tanto me impide, legalmente hablándolo, por decir la palabra de Dios, no todo es lícito, todo es lícito y no todo, pero no todo conviene. Entonces hay cosas en las cuales los hermanos y uno mismo puede entrar a no estar sujetos. Yo no estoy sujeto ni estoy obligado a eso, y no tengo por qué obedecer eso. Justamente nosotros en nuestra nación colombiana vamos a entrar en ese proceso y hemos estado en los procesos, que cuando a la gente no le gusta algo, entonces simplemente empiezan a ser pendencieros, empiezan a hablar mal. Vimos la condición humana, siempre se están difamando, hablando, murmurando unos de otros, tratándose con vejámenes, con palabras soeces, y llegando a la burla. Y obviamente la iglesia no puede participar en eso. La iglesia tiene necesariamente, y como decían mis hermanos, el ejemplo del Señor Jesucristo, sujetándose al pago de impuestos, sujetándose al sumo sacerdote,
sometiéndose a los vejámenes de los cuales fue objeto por obedecer y por estar sujeto a los gobernantes. El Señor le dijo a Pilato, ¿no? Yo en este momento puedo pedir una legión de ángeles o puedo pedir legiones de ángeles que vengan, pero esto no es mi reino. Yo he venido para enseñarle la verdad. Y toda esta argumentación que quiso entregar Poncio Pilato delante del Señor. Entonces, el creyente debe estar, dice la palabra, sujeto, obediente y en disponibilidad a toda buena obra. Subrayar eso. Quiere decir que, y lo vemos con los apóstoles estuvieron sujetos a los gobernantes, sí, ellos fueron a la cárcel, ellos no interpusieron acciones legales, ellos no demandaron justicia para sí, simplemente obedecieron. También fueron, pero en la disponibilidad, ellos dijeron, nos es necesario siempre hacer primero la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Pedro, en la defensa que él estaba ejerciendo allí en el libro de Hechos, en los inicios de la iglesia. Es muy claro y son 3 puntos importantes, es un bosquejo claro lo que encontramos aquí en el versículo 1. Sujeción, obediencia y disponibilidad. Interesante que uno esté cumpliendo con algunas cosas, pero no esté cumpliendo de corazón. Puede uno estar desarrollando alguna actividad y puede estar desarrollando un ministerio aún, pero como se estaba diciendo, puede ser que no lo esté haciendo de todo corazón, no lo esté haciendo con la disponibilidad que el Señor demanda. Lo vimos en Judas. Judas estuvo allí sujeto al Señor Jesús, obedeció en muchas de las cosas en las cuales el Señor Jesús le envió, y su disponibilidad también estuvo acorde con lo que se le estaba pidiendo, pero en todo eso su corazón no estuvo en muchas de las cosas que se requería que fuera. Por eso el Señor dice de toda tu alma, de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser. No es solamente hacer cosas, es algo que uno como siervo del Señor puede entrar en eso, ritualismos, y en estar en activismo dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para satisfacer uno la exigencia personal o la expectativa personal, pero quizás su corazón está lejos. Como decía mi hermano, ciertamente un ejemplo clave y claro fue el que estaba desarrollando el Señor Jesús cuando le dijo a los apóstoles, hagan lo que ellos les enseñan, pero no hagan como ellos hacen. Y es muy importante eso. Ellos cumplían con una serie de condiciones, pero su corazón estaba lejos del Señor. Tan es así que no pudieron entender al Hijo de Dios simplemente porque no querían escuchar al Hijo de Dios. Y esto es una advertencia clave para los que estamos desarrollando un ministerio. Deberíamos siempre estar recordándonos unos a otros, aun cuando a veces no es tan agradable que alguien nos recuerde, porque algunas personas dicen dentro del ministerio, no, y ella hace eso, a mí no me diga eso. Eso puede suceder muy fácilmente entre las personas que están encargadas del desarrollo del ministerio de la enseñanza. No, yo ya sé eso, a mí no me venga con eso porque yo ya lo conozco desde hace mucho tiempo. No es la posición debe ser de sujeción. Si tengo a alguien, y dice la palabra de Dios, sujetados unos a otros, someteos unos a otros, enséñense unos a otros, en un principio de reciprocidad o en una enseñanza de reciprocidad. Yo doy para que tú des, y yo recibo porque debo también aceptar de los demás lo que es la enseñanza, lo que es la exhortación. Para eso tenemos el Señor mismo, dice que constituyó, y los dones del Espíritu vienen desarrollándose con base en que necesitamos edificar la iglesia. Una iglesia que no se somete a estos parámetros que está diciendo la palabra, que no se sujeta, que no obedece y que no está dispuesto, pues podemos darnos cuenta, no habrá buena obra. ¿Habrá obras? Sí, pero no habrá buena obra. Como decía capítulo 15, su fruto no será bueno. Y vemos eso muchas veces cuando la congregación o la iglesia no crece debido a la falta de atención en todos esos aspectos que como conocemos mis hermanos no son aceptables.
no son de buen recibo todo el tiempo. Sujeción, me molesta estar sujeto a alguien que no está haciendo las cosas bien. No quiero obedecer a los gobernantes que utilizan los recursos para hacer lo que ellos quieren. Bien, y notemos que el Señor Jesús una vez entró al templo, lo limpió, pero también él pagó el impuesto del templo, que era exclusivo de Israel. Ese no era un impuesto que se daba a Roma, sino era exclusivo para el templo, ¿cierto? Para la mantención y todo esto del templo, para el sostenimiento del templo, perdón. Entonces, mis hermanos, procurar recordar eso, ¿cierto? Sujeción, obediencia y disposición. Casi que podríamos pensar en qué, hablar como de SOT, S-O-D, ¿cierto? Sujeción, obediencia y disposición. La disponibilidad está referida no solamente a que yo lo hago, sino por qué y para quién lo hago, como estaban diciendo mis hermanos. 3 puntos que son trascendentales y que tienen que ver con el capítulo, el versículo 2. Dentro de eso, recuérdales que a nadie difamen. Cuando hay un descuido de nuestra lengua, y Santiago es muy claro con eso, entrar a juzgar a los demás. La palabra nos dice, no juzguéis unos a otros. No entremos en el proceso de condenar, aun cuando con el tiempo se nos va olvidando que hacemos comentarios que no son edificantes. Hacemos quizá predicciones que tampoco sean conformes a la voluntad de Dios. Entonces, un punto importante dentro de la congregación es el manejo de la lengua, ¿cierto? El cuidado que se debe tener con respecto a qué cosas se están edificando a los hermanos, con qué propósito estoy diciendo o estoy mencionando algún punto, ¿cierto? Entonces, recuérdales que a nadie, y esta palabra pues indica que ya sean de la iglesia o fuera de la iglesia, y fijémonos que en el versículo también dice para con todos los hombres. Entonces no solamente con aquellas personas que dan la oportunidad de ser juzgados, sino que no debo para nada tener una palabra de difamación. Y esto es de mucho cuidado porque a veces utilizamos argumentaciones a fin de fijar nuestra posición, y entre más la posición se vuelve radical y puede llegar al punto de la subjetividad y no de la objetividad. Para la objetividad tenemos la palabra del Señor, y para hablar con el hermano tenemos la palabra de Dios. Entonces, si tenemos un hermano, ya sabemos cómo tratarlo. Primera de Tesalonicenses, lo vimos en el capítulo 5, debemos estar animando, exhortando, ayudando, sosteniendo, pero no debe haber difamación, no debemos estar hablando mal de nadie. Que nos den la oportunidad puede ser. Entonces, esto lo vemos también en Mateo capítulo 18, cuando el Señor dice, si ves a tu hermano pecar, entonces ve y búscalo. Y también en Mateo, en el capítulo 6, dice que antes de traer la ofrenda, ve y ponte de acuerdo con tu adversario y con tu hermano. El manejo de la lengua, dice Santiago, que el que sabe manejar la lengua es hombre perfecto. Y también el libro de Proverbios habla sobre el manejo de la lengua. Y sobre todo, que uno puede empezar con una buena intención, pero termina con una cruel acusación contra alguien. ¿Cuántas personas tienen que llevar las cicatrices simplemente porque alguien dijo en algún momento o dijo alguna vez? Mis hermanos, lo conocemos por la cuestión de las redes. Una noticia que se difunda ya después es muy sobao llegar a arreglarlo. Entonces, recuérdales que a nadie difamen. Cuando se trata de la palabra difamación, indica que es como el fuego que se prende, y Hebreos habla de esto de la lengua, es una pequeña parte del cuerpo, pero puede encender un gran fuego. Y es una flama que toda la creación queda inmersa en esa lengua que puede ser peligrosa. Muy, muy importante, mis hermanos, entonces el manejo y el cuidado con que debemos estar ayudando a los hermanos. Si no podemos decirlo bíblicamente, si no lo podemos decir para la edificación, es mejor no decirlo, ¿cierto? Pero también está la otra parte, que es el hermano que tiene que aceptar la exhortación. El hermano que tenemos, cuando se nos llama, hoy estaba hablando con una hermana,
y entonces hablábamos sobre eso, sobre la posibilidad de llamar la atención de los siervos. Se habla directamente con ellos, tanto de ida y vuelta, perdón, tanto de ida como de vuelta. Mi corazón también debe estar dispuesto para que, si yo veo que se está difamando mi vida o se está difamando a otro, pues obviamente que no se está edificando, se está es haciendo daño contra el hermano. Punto importante entonces que hay que recordar también el manejo de la lengua. Dentro de lo que estamos viendo, la desobediencia, en el punto 2 de lo que enseñaba a mis hermanos, del capítulo 3, versículo 1, dice que no sean pendencieros. Obvio, después de que la pendencia es esa característica del hombre natural, por todo le gusta estar formando problemas. Él no soporta que le llevan a la contraria. Ponen una actitud de enojo, de amargura, de displicencia, ponen una actitud de pelea todo el tiempo. Lo vemos normalmente en el tráfico, particularmente yo puedo decirles que uno siempre se encuentra peleando o teniendo problemas con otras personas por causa del tráfico, ya sea así con carro, bicicleta o caminando. O sea, hay personas que no entienden cómo es el orden dentro de una sociedad y cada uno hace lo que quiere. Va generando esto, ¿qué? Pendencia, pelea, contienda, constantemente. Entonces, ¿qué es lo que debe recordar el creyente? Bueno, que el carácter de Jesucristo no fue de pelea. Jesucristo puede haber entrado en discrepancia, en enojo y en molestia. Por ejemplo, cuando entraron al hombre paralítico por el techo. Yo creo que he escuchado comentarios de hermanos que el pastor no tolera que un niño llore en la iglesia, que un niño se esté riendo en la iglesia. Entonces el pastor lo que hace a la familia es, y lo he escuchado, le dice a la familia, por favor, se salen porque el niño me está interrumpiendo y ustedes no tienen derecho, espere, esa no fue la actitud de Jesucristo, es una actitud que crea molestia, que no está edificando. Sí necesitamos un orden, pero el Señor Jesucristo dijo, no, los niños deben estar ahí, y los niños ahora que la familia no sea ordenada, que la familia no sea juiciosa, pues ya es para hablar con los padres, ¿sí? Edificando, y no para mostrar una pelea de yo tengo razón, en una pendencia, en un pleito, que es básicamente la misma palabra, en un pleito. ¿Por qué se genera un pleito? Porque yo tengo un derecho el cual puedo, debo y quiero proteger. Sí, eso es lo que va a crear la pendencia. Cuando no se crea la pelea o la discusión, cuando yo renuncio a mis derechos, cuando yo renuncio lo que sé que es mío, lo que sé que me merezco y lo que sé que legalmente me corresponde. Pero él dice, al no ser pendenciero, entonces, no, yo no voy a exigir eso. Pero como usted, ¿qué me le ocurre? El Señor Jesucristo no tuvo pleito con las personas que esa noche llegaron a tenerlo. Pedro sí se levantó rápido y al Marco le quitó la oreja al guardia del sumo sacerdote, ¿cierto? Pero el Señor no entró en pelea con ninguno. El Señor no entró en contienda con ninguno. Y él tenía derecho a estar donde estaba, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesucristo nos muestra que Él sabe la tarea que tiene que hacer, pues es tener lugar para crear pendencia, para crear pleito, para tratar de ganar la posición que Él cree que es prevalente. Jesucristo tenía la posibilidad de presentar unos mecanismos donde él mismo se justificara, pero él dijo, no, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y si creemos en la soberanía de Dios en nuestras vidas, pues vamos a sujetarnos, vamos a someternos y vamos a obedecer y estaremos dispuestos en todo momento a una buena obra. Buena obra, por ejemplo, yo no voy a exigir ese derecho, simplemente lo que voy a hacer es que Dios me ha preparado de buena obra para que yo realice con esta persona que ha entrado en contienda conmigo. Para los hombres es más difícil, no sé para las mujeres, pero para los hombres es muy difícil que no se nos reconozcan muchas cosas que hacemos, o que no se reconozcan cosas que hemos de hacer. El hombre en sí, el varón,
tiene muchas dificultades al no encontrar una forma en la que se le reconozca esa autoridad, ya sea como padre, ya sea como obrero del Señor, ya sea como trabajador en una empresa. Y todo esto, pues el Señor le está diciendo, no entres en conflicto con nadie. En cuanto depende de vosotros, está en paz con todos los hombres, dice el libro de Romanos. Importante entonces recordar siempre que vayamos a entrar en un proceso de conflicto, pues primero miramos cuál es la voluntad de Dios. Y si esta obra que yo voy a realizar realmente va a edificar a mis hermanos o va a edificar a alguien. Si no, entonces debo estar previamente en la oración pidiéndole a Dios, Señor, concédeme la sabiduría para poder desarrollar lo que mi corazón en este momento quiere decir o hacer. Yo sé que en algunos momentos, mis hermanos, vamos a encontrar que va a ser muy difícil porque resultan en momentos instantáneos. Recordemos a David. David se enojó. Él entró en pelea ¿contra quién? Contra Nabal. Él dijo, voy a matarlos. A David no le hacen eso ni a su ejército. Fíjese que él iba a demandar algo. Y gracias a Dios, porque Dios le concede a Abigail la bendición de ir a buscarlo y decirle, no, espere, David, no era lo que mi Señor quería hacer. Mi Señor es un necio y por eso se llama así. Es un hombre contrario al orden, y esta mujer, gracias a Dios. Y David le reconoce a Abigail, realmente usted ha impedido por obra de Dios que yo cometa una injusticia. Entonces, fijémonos que es la bendición de tener que no entrar en peleas, y como dice también Romanos 12, dejémosle el lugar del enojo y la ira a Dios. Y muchas veces cuando queremos hacer nuestra justicia y entramos en el pleito, nos damos cuenta que a pesar de que vencemos, no hemos vencido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas y no hemos dejado que Dios sobre. Es importante entonces que no olvidemos que la pendencia no es de un creyente. El Señor lo estamos viendo en Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz. Entonces está hablando de que no hay conflicto, de que no hay pelea, de que no hay exigencia de derechos, no hay abandono de obligaciones, no. Y el Dios de paz y todo lo que influencia esta porción de la palabra, y el Dios de paz no es el Dios de ira, no es el Dios de enojo, es el Dios de paz, que hizo algo maravilloso, que fue resucitar a nuestro Señor Jesucristo de los muertos. Entonces, dos cosas, continuamos con las tres cosas primeras. Entonces, la cuarta sería que no difamen, que controlen la lengua, que no se hable para hacerle daño a nadie, que no se hable para perjudicar a nadie. Otro, que también recordarles que no sean pendencieros. Por el contrario, ¿qué significa hacerlo en contra? Entonces, sean amables. Y la palabra amoblado nos dice mucho, cómodo, pero ¿cómo va a ser como el Señor Jesús con respecto a las personas que le hicieron daño? Bueno, recordemos que hubo dos personas que estuvieron en la cruz, y en la cruz, pues ellos no fueron amables con Jesús, pero el Señor Jesús sí fue amable con ellos, fue con los dos. Pero como no es para todos la fe, el hombre que responde en fe le dice, realmente nosotros sí merecemos esto. Un arrepentimiento, un reconocimiento de su condición, nosotros estamos, pero pagando lo que debemos. En cambio, él no ha hecho nada malo, él es un hombre justo, y su petición viene después. Fíjense que de esa pelea, de ese pleito que se tiene, ahora pasa a ser amable. Y obviamente el que es amable, el que es humilde, el que es manso, que tiene mucha relación con el versículo 1, obviamente va a recibir del Señor el beneplácito, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, esto debe estarse proyectando por medio de Tito, e impedir a los hermanos que entren en contienda, sino, no, sea amable. Entonces, vamos a otra vez, perdónenme los hermanos, entremos en situaciones de amabilidad. ¿Qué cosas fueron amables? Otra vez, recordamos a Abigail. Abigail fue amable con David, le llevó no solamente la palabra de que no debería ser entrar y matar una cantidad de gente que era justa, o por lo menos que no era culpable, y le llevó algunos alimentos, y le reconoció que realmente era un hombre que había cuidado a su familia.
¿cierto? Eso fue amabilidad, eso fue muy amable, tanto que trastornó el corazón de David para que después tomarla como una de sus esposas, Abigail, por la sagacidad, por la amabilidad, por el talento, por la reconciliación que hubo allí y por evitar sobre todo el derramamiento de sangre inocente por parte de David, de lo cual él debió haberse arrepentido porque estaba actuando en la carne y no conforme al espíritu. Entonces, quizá no es una condición normal de nosotros el ser amables con la gente que nos trata mal, ¿sí? La gente que nos ultraja, que nos humilla, que nos ofende. Para mí no es fácil tratar bien a la gente que me ofende, que me humilla. No es fácil, le puedo reconocer en cualquier momento que alguien me llegue a ofender, es muy difícil que alguien llegue a burlarse de mí, no es fácil en mi carne ser amable, no me resulta fácil, ni siquiera me resulta fácil a veces ser amable con los que son lindos conmigo, a veces no pasa eso, porque la carne es la que está gobernando, pero dice la palabra de Dios, recuérdales, ¿sí? Que sean amables, que hagan sentir bien a los demás, que no se sientan, no busquemos esa comodidad propia, esa satisfacción personal, sino que busquemos el favor de las otras personas. Los que manejamos, no, pues siga usted, tranquilo. ¿Sí? O los que están en la calle, de pronto interrumpiendo el paso, pues Dios, ¿cómo debo ser amable aquí? ¿Qué palabras debo utilizar aquí para que se muestre la amabilidad de nuestro Señor? Y claro, vemos que Jesús también se mostró con autoridad cuando les dijo hipócritas, y se lo dijo con toda autoridad, y ellos no pudieron refutarlo porque era la verdad, ¿cierto? Y por eso tomaron la opción de matarle. Pero el Señor Jesús no dejó de ser amable con todos. Bien, los niños, con los ancianos, con las mujeres, con los hombres, con los pecadores, con todos aquellos que se acercaron, Él no fue grosero ni altanero. Con el chiquitín Zaqueo. Y Jesús pudo haberse burlado ¿qué hace ahí, enano? No, no, baja de ese árbol y pronto ve a tu casa porque voy a posar en tu casa, ¿cierto? Y la ternura y la amabilidad de un hijo de Dios se debe mostrar en cualquier condición. Otra vez, no es fácil para la naturaleza humana, pero por eso dice la palabra de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay que recordar constantemente estas dos características de uno que está en Cristo. Primero, que es carente de mantener una pelea. Es absolutamente ajeno a cualquier discusión o sometimiento de la otra persona, sino que se somete a sí mismo, primeramente a Dios y después a su propio corazón. Segundo, que debe ser amable, a pesar de lo que los demás personas digan, a pesar del comportamiento de los demás, debe mantener un espíritu ¿de qué? De mansedumbre, como el Señor Jesucristo lo mencionaba: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dice, mostrando, es decir, testimonio, dejar ver que eso es por causa del amor para con Dios. Y lo más difícil en un momento determinado, que es para con todos los hombres. De pronto con los hermanos, de pronto si arreglamos el problema, entramos otra vez como en el compañerismo, en la relación, si Satanás no deja que algo pueda caer en el corazón y la persona confiesa definitivamente ya, perdono como Dios me ha perdonado y ya no recuerdo más eso, no deseo recordarlo, y si alguna vez tuvimos problemas, no quiero recordarlos y voy a pedirle a Dios que me ayude, ¿cierto? Entonces, pero no, va mucho más allá, porque dice, para con todos los hombres, en mansedumbre. Uy, espere, ¿cómo me voy a hacer humilde delante de los pecadores, delante de las personas que están en contra mía, delante de las personas que, bueno, así debe ser? Pensemos en algo crítico para los 4 años que vienen. Tener que ser manso con aquellas personas que tienen orgullos por cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, mientras no esté contrariando un mandamiento bíblico, yo debo ser amable y debo ser manso para con ellos. Uy, eso duele. Eso es muy cruel. ¿Por qué me voy a poner yo a ser manso con aquellas personas que saben y sabemos que están haciendo algo indelicado, algo antibíblico?
Bueno, si ellos lo están haciendo antibíblico, tú hazlo bíblico. Y la palabra dice, mansedumbre para con todos los hombres, mostrando. ¿Y cómo lo muestro? Tiene que ser práctico. No es algo que yo enseñe, no es algo que yo diga, no es algo que yo aún me extraiga de la palabra de Dios, sino que tengo que vivirlo. Esa vida práctica de lo que hemos estudiado muchas veces del yo debe abandonarse. Y hemos avanzado mucho con respecto al yo, el manejo de las finanzas, el manejo de los recursos personales y toda una cantidad de cosas que nos llevan a pensar, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces, mis hermanos, recordemos, ¿sí? Recordemos y pidámosle a Dios, no me dejes olvidar, Señor, que yo debo ser manso para con todos los hombres. Segundo, que yo no debo ser pendenciero, yo no soy llamado para la pelea, yo no soy llamado para demandar en pleito, en juicio, yo no puedo hacer eso, Señor. Ayúdame a perder lo que yo pensé que ya tenía derecho, para que sea tu nombre glorificado y para que se pueda dar testimonio del Señor, ¿cierto? Ayúdame a ser amable para con todos. No permitas que mi lengua sea al servicio de Satanás, sino que sea al servicio de Dios. Señor, recuérdame estas cosas. Qué interesante que uno pueda empezar nuestro día con estas peticiones. No, que tengas un bonito día, qué lindo día, que empezamos un mes. Sí, es bonito, pero no. Lo esencial que me está diciendo el Señor es que recuerden estas cosas que son importantes. ¿En qué? En las relaciones humanas. No abandonamos el puente que estamos teniendo con respecto a los jóvenes, con respecto a las ancianas, con respecto a los ancianos, con respecto a los hermanos, con respecto a los trabajadores, a los amos. No, no vamos a olvidarlo. Pero aquí está hablando de relaciones y el creyente debe ser un ejemplo de una relación perfecta para con Dios, para con los hombres y obviamente para consigo mismo. Si se me permiten utilizar esa última expresión, no como algo psicológico, sino algo donde el creyente sabe que Dios está obrando en su corazón y por lo tanto puede obedecerlo en todo. En ese sentido me quiero referir. Entonces, mis hermanos, interesante. Vamos a mirar enseguida el capítulo 3. Se me fue el tiempo, perdónenme. No sé si mis hermanos podemos hacer alguna acotación respecto de este versículo 2 y nos tocaría, porque ya nos alcanzó la hora, mi hermano, mi familia Quintero Rodríguez, qué pena tener que dejarlos con las empanadas allí servidas y los ricos envueltos para compartir a esta hora, pero entonces nos tocaría dejar para el próximo lunes, familia. Antes de que me conteste la familia, ¿hay algo que acotar con respecto a este versículo 2 del capítulo 3, mis hermanos? Familia Quintero Rodríguez. Señor, mi pastor. La familia Quintero Rodríguez levantó la mano, la extremidad. Sí, pastor. Sí, es que precisamente revisando la palabra difamar en el Strong, dice, bueno, que viene de blasfemeo y hay dice la definición es vilipendiar con V, ¿no? Es una palabra, pues la verdad nunca la había escuchado y nunca la habíamos leído o escuchado. Y en el diccionario pues la buscamos y dice mostrar desprecio por una persona o cosa mediante la palabra, mediante palabras o los actos. Entonces nos pareció como interesante la definición que muestra la concordancia de Strong, pero es vilipendiar, esa es una. Y lo de, bueno, y pues habíamos buscado también, como aquí habla, y pues lo que mencionaba Dianita también, irnos al contexto, en Tito, bueno, en el capítulo 1 del 10 al 11, que habla porque, bueno, acá dice que a nadie difame, que no sean pendencieros, y pues lo que sigue mencionando Pablo a Tito, y está, bueno, Tito 1 del 10 al 11 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, pues, no sé, pensamos que también se refiere a todas estas características que tenían los cretenses, y así como lo decían la familia Motivar, pues que no era un campo fácil, un campo misionero fácil para Tito por todas estas características no tan chéveres de estas personas. Lo otro
también, bueno, en Romanos, que no sé, así, mirábamos pues también precisamente teníamos el versículo que el pastor menciona, el del ejemplo, bueno, perdón, antes de ese, el de Romanos 12, del 17 al 21, que es no pagar, dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pues creemos que es uno de los resúmenes más claros que nos da el Señor a través de su palabra y a través de Pablo, del apóstol Pablo. Y en cuanto a la mansedumbre, pues también el versículo en Mateo 11:29, ¿no? Que pues nuestro ejemplo, así como nos lo recordaba la familia Motivar, es pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién más sino Él, que es nuestro ejemplo? Y dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ahí es interesante que el Señor dice, soy manso y humilde de corazón. Y pues lo veíamos aún en el ejemplo que la familia Motivar Rincón nos daba, ¿no? De las características. Puedo ser salvo, pero soy esto. Puedo ser, no sé, asistido, soy creyente, pero no hago esto. Entonces, pues ahí pues nos parece clave lo que dice el Señor, que ser mansos y humildes, pero de corazón, porque de pronto pues manejamos una humildad, una humildad fingida, ¿no? O una fe fingida, o una mansedumbre fingida. Entonces es de corazón. Entonces, pues era solo eso, mi pastor y hermanos. Amén, gracias, mi hermano. Ciertamente, y otra vez pedimos, Dios, que no olvide, y también el Salmo nos decía, no olvide ninguno de tus beneficios, Salmo 103, versículo 1, dice, alabando al Señor, no olvide mi alma, ninguno de los beneficios que Dios ha tenido para con nosotros, y el beneficio, pues, necesariamente poder imitar a Jesucristo en todas sus cosas, que, pues, aparte de que es nuestro deber, de que es nuestro perfecto ejemplo, también es la bendición de comprobar lo que es agradable a nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Linda porción para ponerla en práctica, que Dios nos ayude a estar recordando estas cosas, sumisión, obediencia, disposición, nada de pleitos. Bien a nuestro Señor, como se ha explicado. Familia Quintero Rodríguez, entonces, si la voluntad de Dios nos lo permite, ustedes iniciarían el próximo lunes, mis hermanos, por favor. Sí, señor, confío en Dios. Amén, mi hermano, muchas gracias. Bueno, mis hermanos, muchas gracias, muy amables por su tiempo y que la buena voluntad de Dios se cumpla en nosotros para que de esta manera serle obedientes y también de esa manera a servir a aquellas personas que todavía no quieren confiar su vida a Jesucristo, su corazón, sus pecados para salvación. Entonces, sigamos, mis hermanos, en estos estudios y que Dios esté obrando para ponerlas en práctica las cosas que se nos son enseñadas y que podemos compartir. Muchas gracias, mis hermanos. Si no hay más, si no hay otra inquietud, entonces permítame terminar en oración, por favor. Querido Padre y amante Rey, te damos muchas gracias por la bendición de poder tener una palabra tuya, de poder, Señor, ver que a pesar de que no se cobija mucho nuestro corazón a tu mandato y a tu exactitud de principio, de todas maneras, Padre, no los vas a quitar porque a nosotros no nos gusta o porque a nosotros nos parece, o por lo menos a nuestra naturaleza carnal, sino que nos ayudas, Padre lindo, para que nosotros en esta carne, en este barro, se pueda reflejar la gracia divina del santo amor y otros conozcan a tu nombre. Te pedimos que nos ayudes a ser prácticos, te pedimos que
estas palabras queden en nuestro corazón para que no olvidemos a qué está llamado un siervo de Dios y no, Señor, a lo que el mundo nos dice que debemos estar exigiendo o imponiendo. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, y en estos días donde empezamos, Señor, unas condiciones bastante precarias, económica, moral, social y también a veces eclesial, te pedimos que fortalezcas la vida de tus siervos para que podamos ser ejemplos para otros de lo que es Cristo en nosotros, obrando por su poder y su gracia. En el nombre de Jesucristo, que viene en las nubes, nos encomendamos, te damos gracias y pedimos todas las buenas cosas que tú nos has regalado. Amén.